Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Buenas noches tengan ustedes, amigas y amigos, donde quiera que se encuentren. Les saludamos desde Radio Monumental en San José, 93.5 FM y CDR Canal 2, en La Hora que Ortiga, noche lluviosa en la capital del país y noche gratificante cuando este programa, que recién comienza, ya pasa de los 1000 seguidores en Twitter. Vamos creciendo, paso a paso, gracias a ustedes. Nos vamos de inmediato con Tiro al Blanco. Tiro al Blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Por cierto, Rolando, dentro de lo que decías, y ahora con las redes sociales, como que el mundo se hace pequeño. Hace algunos días nos había escrito Abraham Zárate, que está en Europa, y que está siguiéndonos, a veces no en La Hora, sino que se mete en internet, en YouTube, si no me equivoco, y baja los programas y los está viendo un día después, pero lo está disfrutando. Y hoy me escribió una queridísima amiga en Canadá, Jenny Sequeira, para decirnos que también está, en este momento de estar, hay 2 horas de diferencia, puede estar escuchándonos. Así que en el mundo también los costarricenses disfrutan un poquito, porque aquí se enteran de las cosas que hacemos. Excelente. Bueno, en Tiro al Blanco, Carlos me pidió que hiciera un comentario, lo hago muy conciso, luego podríamos profundizar. Hoy la Comisión de Asuntos Hacendarios, con el voto positivo de la mayoría de sus integrantes, solo votaron en contra 2 del Frente Amplio y Marco Redondo del PAC. Votaron a favor los 3 de Liberación, 2 de la Unidad, 2 del PAC y Abelino Esquivel de Renovación Costarricense. Se aprobó el dictamen afirmativo de mayoría sobre el presupuesto de la República. ¿Qué reducciones trae? Reducciones inmediatas en gasto corriente, 93.000 millones de colones aproximadamente, estaban afinando los datos. Uso intensivo de caja única del Estado de recursos disponibles y reservados hasta 100.000 millones y postergación de amortizaciones de deudas con organismos internacionales, 100.000 millones de colones. Esto implica un impacto en el presupuesto en gasto real de más de 90.000 millones de colones, en endeudamiento de cerca de 300.000 millones de colones. Todas son cifras muy, pero muy altas, que aun cuando uno las maneja y las decide, cuesta mucho metérselas en la cabeza porque son astronómicas. Lo cierto es que hay una señal hacia el mundo internacional de que Costa Rica empieza a socarse la faja, hacia el gobierno, que debe apretar las clavijas, gastar menos y gastarlo mejor, y hacia el país, que el tema del déficit fiscal es un asunto que nos compete a todos. Rolando, en ese tema, muy rápido, porque me parece que es importante la explicación, ¿qué sigue? O sea, ¿puede el plenario legislativo transformar ese presupuesto? ¿Puede no votarse nada? ¿Y qué pasaría? ¿Qué es lo que sigue? Para que nuestras radioescuchas sepan qué va a pasar de aquí al momento en que se tome, o creo que el 30 de noviembre, que es el último día que puede resolverse este tema. La Asamblea recibirá un dictamen de la Comisión de Hacendarios mayoritario y uno de minoría. El de minoría lo firmarán probablemente los 2 diputados del Frente Amplio, los demás firmarán el de mayoría. Entra al plenario el 1 de noviembre y se abre un debate hasta el 29 de noviembre. Se le pueden reiterar mociones que fueron conocidas en la comisión y que se vuelvan a conocer. El plenario se puede convertir en comisión general para conocer nuevas mociones.
Esto último es muy poco probable porque pone en riesgo todo el presupuesto. Recuérdese que aquí hubo un pulso entre el gobierno y la Comisión de Hacendarios que se resolvió con la voluntad de todas las partes para hacer una reducción de presupuesto. Por lo tanto, las posibilidades mayúsculas son que, igual que como ocurrió en la Comisión de Hacendarios, que terminó su trabajo hoy, cuando tenía tiempo hasta el 20, que el plenario legislativo termine antes del 29 de noviembre con el trámite del presupuesto de la República. Es posible que haya algunos cambios, pero serán pocos, porque hay que contar que con el voto manifiesto de hoy se comprometen 18 votos de Liberación Nacional, 13 votos del PAC, ahí hay 31 votos, más los 2 votos de Renovación Costarricense y los votos de la Unidad Social Cristiana. Bueno, mientras tanto, en el mundo de la política nos empezamos a llevar un temblor interesante. Está temblando primero en Liberación Nacional, piden la expulsión o la suspensión de don Johnny Araya. Hay una petición específica, el planteamiento es porque dejó de ser candidato y entonces incumplió, según la gente que ha presentado esa denuncia, una serie de normas internas y constitucionales dentro del Partido Liberación Nacional. Así que vamos a ver qué sucede. Eso en medio de un momento muy complicado para Liberación Nacional, porque viene la asamblea del 8 de noviembre y este va a ser un tema que va a andar circulando junto con otros temas, entre los que uno podría determinar qué va a pasar con las elecciones de las nuevas autoridades del Partido Liberación Nacional, qué va a pasar con los estatutos. Al parecer hay un pulso fuerte que va a mover en mucha medida al Partido Liberación Nacional, que además está esperando también la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones sobre el tema de los gastos electorales de ese partido. Y en el otro lado, en el partido Acción Ciudadana, un debate muy fuerte en relación al gasto de la campaña. Radio Monumental ha hecho una investigación que ha generado una gran polémica. Uno podría tener, digamos, como algunas discrepancias. Por ejemplo, el hecho de que haya personas que reciban salarios en una campaña política, yo particularmente no lo veo malo, me parece que es absolutamente válido. Y si van a nombrar un jefe de campaña, un jefe de comunicación, el coordinador del día de las elecciones, etcétera, pues hay gente que debe estar a tiempo completo en una campaña y para eso está la deuda política. Sí le llama a uno la atención que el Partido Acción Ciudadana, que ha planteado una serie de acciones o de formas de trabajar, por ejemplo, pase de 35 millones a 400 y pico de millones de colones en gastos de banderas y de camisetas y otras cosas. Así que, bueno, es un tema que tendrá que discutirse seriamente, porque el Tribunal Supremo de Elecciones dice que le va a poner lupa a todo el gasto dentro del Partido Acción Ciudadana para tratar de determinar si les paga o no les paga, ¿verdad? Eso es así el tema, si les paga o no les paga. En otros órdenes de cosas, hoy este país, yo pienso que este país nos falta, yo no sé si es que nos falta temas, a veces pareciera como que nos falta temas, o que es un país que está relativamente bien, que los temas intrascendentes o algunos que uno podría considerar hasta absurdos se convierten en las noticias del día. Pues hoy la noticia del día ha sido de que el chifrijo está patentado, de que una gente pide 15 millones de dólares porque un montón de empresas han usado el nombre Chifrijo Cordero, creo que una familia Cordero que ha estado hablando de eso, y entonces uno se pone a pensar. He visto en redes sociales, por supuesto, la creatividad de los costarricenses. Ha sido el tema de hoy, ¿verdad? O sea, el tema de hoy no es si el presupuesto, si el déficit fiscal, si cómo resolver el problema energético, de si aumenta el combustible, si investigar o buscar gas natural, si resolver el problema APM-TV. No, el tema es el chifrijo, ¿verdad? Y la gente está muy preocupada porque algunos piensan que no va a volver a comer chifrijo, otros de que les van a cobrar un montón de plata, y entonces la gente empieza a decir que si se puede patentar la palabra empanada, o si se puede patentar la palabra chiriguaro, o la palabra choripán,
si es que hay que ponerle el nombre y si hay que patentarlo y que no se maneje. Así que a mí me parece que el tema, Rolando, del chifrijo y el tema de estas circunstancias que se convierte como en la gran noticia del día de hoy, ¿verdad? El cobro que hace una empresa de $15 millones para que no se use el nombre chifrijo, y entonces la gente empezó a cambiar el nombre. Acabo de ver una empresa que dice: le vamos a poner el innombrable con aguacate. No, este país es una sabrosura, pero además esos son los ejercicios propios de todo el tema del libre comercio, de la propiedad intelectual, y el dueño del nombre será de Tibás. Por el Cordero. Porque dice de Tibás que ellos son los dueños del mejor chifrijo de Costa Rica, y es capaz que además no pagan pauta por hablar de chifrijo. No sé, yo tengo otro lugar ahí donde ¿Otro lugar? Chifrijo, sí. Creo que hay una competencia fuerte. Lo que pasa es que ellos les llamaron y les dijeron que les van a cobrar, entonces están todos asustados. Y por cierto, cambiando de nuevo a los temas serios, Rolando, un conflicto fuerte en la Asamblea Legislativa por el nombramiento de personas a las cuales a una persona le crearon un departamento, le crearon el puesto. Hay 2 personas parece que les quedaron ese puesto. Aparece doña Gloria Valerín, muy conocida por los costarricenses, que parece que le quieren dar una posición importante sin el concurso debido. Eso genera un conflicto muy fuerte con los diversos partidos políticos. Incluso los partidos deciden no ir a la mesa de diálogo que se había planteado el gobierno como mecanismo de protesta, y parece que este es un tema que va a seguir fuertemente. Bueno, y más elementos va a tener la película. No ha terminado el asunto de plazas, nombramientos, movimientos en la planilla de la Asamblea Legislativa. Sospecho, por lo que se oye en pasillos, que va a haber otras novedades para seguir esta novela. Tenemos una llamada en Tiro al Blanco. Buenas noches, ¿quién habla y qué nos dice? Buenos días, compañero Ricardo de Carlos Díaz Santana. Adelante, don Ricardo. Me acabo de levantar, estoy oyendo eso, mire. Estamos con mala señal con Ricardo Aguilar. Seguro está comiendo un chifrijo, Ricardo, ¿no? Cuidado, lo demanda usted por usar esa palabra. Sí, es cierto, no se puede usar la palabra chifrijo. El innombrable con aguacate se llama ahora. Bueno, y Solís y Solís, ya hablaste. No, sí, Solís, es que eso es parte del postre también. Solís versus Solís, con sicarios incluidos. Esto es una historia que no tiene ni principio ni final. Un Solís funda el PAC, otro Solís lo lidera en la campaña, gana las elecciones, y desde el momento en que empieza uno en Cuesta de Moras y otro en Zapote, van y vienen indisposiciones hasta culminar con un intercambio epistolar. Una carta va y otra carta viene sobre el uso del término sicario. Lo cierto es que, indistintamente de su contenido, y para no meter la mano en el hormiguero, el efecto es funesto. No, pero aquí estamos en la Ortiga se mete la mano en el hormiguero, Rolando. 2 dudas. Uno, en la Ortiga, en el hormiguero no. Bueno, en la Ortiga y la hormiga también. Primero, don Otón Solís le responde hoy a don Guillermo Solís, y lo que hace es transcribirle la entrevista que le hicieron, y le dice: bueno, ahí está la entrevista, para que vea que yo no he hecho nada malo y que más bien estoy hablando bien de usted, ¿verdad? Entonces, la gente va y le pregunta a don Guillermo Solís, y entonces entra don Guillermo dice: yo no voy a contestar más, para mí el tema está acabado, está muy clara mi carta, etcétera, etcétera. Y uno entra en una duda, Rolando: si eso fuese un debate entre personas normales, ¿qué sigue? De ahí una denuncia por injurias del presidente al diputado Solís. Eso es lo que debería seguir. Como personas normales. Por menos que eso, bueno, va una carta o viene una carta. Entre personas que no tengan esos cargos, debería ser una denuncia por difamación, por injurias diría yo en este caso, pero por supuesto no se va a dar. Pero eso es lo que debería generarse en este momento para seguir en el debate, ¿verdad? ¿Habrá una denuncia por exceso de cariño? Bueno, eso puede ser, no. Eso puede ser. Bueno, en otro campo, una situación extrañísima, dramática. Una maestra fallece en una escuela de Higuito Desamparados
por un exceso de tensión derivado de bullying de sus estudiantes. Maestra, estamos hablando de una escuela. La maestra había informado sobre el bullying. El director declara que la escuela no tiene capacidad para reaccionar porque carecen del personal especializado. Y cuando ella cae al suelo, avisan a la clínica de Higuito, hay 3 médicos con 3 pacientes y se niegan a ir a atenderlo. ¿En qué país nos estamos tornando? No señalamos, no culpamos, reflexionamos. Bullying de niños a una maestra, agotamiento de la resistencia emocional de una maestra, muerte de la maestra, desatención de la capacidad instalada para reaccionar y desatención médica. ¿Verdad que es muy conmovedor? Nada más para aclarar en eso, Rolando, también porque he escuchado la otra versión. Y la versión es que decir que había bullying de los muchachos es injusto, dicen, porque no había ningún bullying de los muchachos, que la señora, para ponerlo en crudo, se muere, tiene que morirse, y que no era cierto que era un problema de los muchachos, y que están culpabilizando a los muchachos en un escenario donde no tiene nada que ver. Nada más para dejarlo ahí en el debate, porque es un tema muy complicado. Las dos caras de la moneda. Buenas noches, ¿quién nos llama? ¿Aló? Ruiz López desde San Miguel de Desamparados. ¿Quién? Jorge Arturo Ruiz López desde San Miguel de Desamparados. Adelante, don Jorge Arturo. Sí, 2 cositas rápidas. Mire, viendo ahí en el periódico, dice que la MUSOC le cobró de más a los pasajeros. Pero es muy bonito una multa de 5 millones. ¿Y de ahí a dónde va la multa? De ahí a la caja del Estado, a la caja chica del Estado. Don Rolando, ¿no sería mejor que esa empresa le bajara el pasaje a esos mismos? Eso se llama, ¿cómo es que dicen ustedes? Albarda sobre aparejo. Bueno, sería una opción interesante si lograran determinar quiénes son esos mismos, si se hicieran la denuncia individualizándola y haciendo los cargos, porque si no se pierde una maraña tramitológica, pero es Rolando, aquí una injusticia. Tenemos otra llamada. Buenas noches, ¿quién nos habla? Buenas noches, don. Buenas noches, les habla Miguel Zúñiga. Adelante, don Miguel. Gracias, yo trabajo allá en Pavas. Y bueno, hablando del chifrijo, a mí me gusta mucho, sin nada más de cambiar el nombre, por ese lado, ¿verdad? El innombrable con aguacate, ya le puse el nombre. Sí, exactamente. Patentísimo. Zambumbia, pongámosle así. A Zambumbia, porque va revuelto eso, ¿verdad? Y lo otro es, don Rolando y don Carlos, por favor, al MOP, o digamos al gobierno. En Pavas se hace una presa enorme desde donde está la iglesia, de la iglesia de Pavas hacia de Maza, se hace una presa tan larga en la mañana. ¿Por qué? Porque ahí está la línea del tren, y donde está la línea del tren hay unos huequerones por ahí donde lamentablemente los vehículos no pueden pasar rápido, tienen que hacer así obligatoriamente un huerto, ¿verdad? Un huerto que es la línea del tren ahí a ambos lados. Muchísimas gracias a don Miguel Zúñiga. Un nuevo tema interesante. El tren resuelve y el tren complica. Esos equilibrios tienen que hacerlos el Ministerio de Obras Públicas con Incofer. Buenas noches, ¿quién nos llama y qué plantea? Buenas noches, Rolando, Ricardo, de nuevo. Don Ricardo Aguilar, adelante. Respecto a eso que ustedes lo están planteando, el tema de ese hombre que quiere patentar el chifrijo, entonces nosotros los de Santana vamos a patentar la parsulla, que fue primero, que la parsulla son los frijoles negros y el arroz blanco, entonces lo vamos a joder, porque eso no se puede patentar. Esas son comidas típicas de Costa Rica, y como un vivazo que quiso aquí patentar era el andarivel, un vivazo, un gringo, y eso está inventado hace años. Entonces que deje jugar de vivo y de loco y que sea más serio. Buenas noches. Buenas noches, don Ricardo. Siga patrullando para que se tope con un chifrijo en medio del camino. Y bueno, y aquí los temas que implican a personas conocidas están en las redes. Don Avelino, algo le dijeron a Avelino porque dice a un señor que se llama Daniel Ruz 07, usted todavía no me ha visto enojado. Así que pareciera que la cosa ahí está en serio, y ahora
que lo que falta es volver a retarse en duelo la gente, ¿verdad? En este país. O sea, pareciera que hay un tema ahí de epidermis, de que no puede haber confrontación, sino que todo va así, ¿verdad? Entonces ya don Avelino sacó las castañas, ¿verdad? Sí, está irritado. Sí. Mientras tanto, otra raspadita de pintura con el Ministerio de la Presidencia, ahora a propósito de APM Terminals. Una carta se envió, otra carta llegó después, la segunda desautoriza la primera y el sindicato de empleados reacciona y dice: aquí están haciéndonos un juego de chapas y no sabemos por dónde van los tiros. Por cierto, de Mauricio Valerio desde Nueva York nos manda a decir: ustedes van a hacer que otra vez vuelva a dormir en las madrugadas, ya son casi las 12 y estoy aquí emperillado, ¿verdad? Así que un saludo a Mauricio. Un tema, Rolando, que no podemos descartar hoy, que ha sido noticia: el Ministerio de Obras Públicas y Transportes admitió al final de cuentas que no había sobreprecio en los peajes en el tema de OAS, que estaba contemplado el mantenimiento, que va a salir más caro el peaje para los ramonenses. Se habla incluso un costo mayor a los $200 millones y dicen que es culpa de los señores y señoras diputados que le están agregando cosas al proyecto, y además de eso va a durar de 5 a 10 años más. O sea, aquí o nos ponemos de acuerdo las y los costarricenses en forma transparente, si hay dudas pues que se resuelvan, que se busquen, pero no se vale que los ciudadanos costarricenses, ante un debate que no tenía ningún sentido, ninguna razón, resulta que ahora todo es al revés de lo que se había hecho. E incluso me dicen que a don Paul ya en el gobierno no le reciben las llamadas. Y no está de acuerdo con el dictamen de la Comisión de Económicos. Hay que ver esto, porque me parece que están comparando jocotes con guayabas. Que lo que dictaminó la Comisión de Económicos es mucho más en calidad y en alcance de lo que había planteado OAS. Pero no tengo los elementos a mano, entonces lo estudiaremos y lo comentaremos. En Alajuela, la municipalidad declara hijo predilecto de Alajuela al sacerdote Justo Asenjo, que falleció hace poco tiempo. Aquí hice un comentario sobre este hombre extraordinariamente comprometido con la comunidad alajuelense, un vasco que recaló en el barrio del Carmen de Alajuela y ahí echó raíces hasta el final de sus días. Un lindo gesto de la Municipalidad de Alajuela. Bueno, nos dice Polo Ulloa que nuestro colega periodista, que hace 2 años salió el registro del chifrijo en la Gaceta. Sigue siendo el chifrijo el tema de hoy, ¿verdad? Buenas noches, ¿quién nos llama y qué plantea? Jorge Arturo Fonseca de Nicoya. Don Jorge Arturo, adelante, por favor. Dice muy correctamente usted lo de la carretera a San Ramón. Si en la nueva carretera ponen 2 pasos a desnivel, el de Grecia, el de Naranjo, eso incrementa los costos definitivamente, y también el de Manolos. Entonces, lógicamente, que la carretera va a costar más. Es decir, los que hicieron la opinión de que son los periodistas que normalmente no saben mucho. Hay una cosa que quiero aclararle a su compañero Roversi. Yo le hablé de la carretera nacional de Chalacos a Sardinal, pasando por San Blas. Eso está a 5 kilómetros de la entrada, de la salida de Filadelfia. Está en tierra, pero es una carretera nacional y es necesario hacerla. Usted me dijo que no conocía la ubicación. Son exactamente 3 millas 200 metros. Buenas noches. Muchas gracias a Jorge Arturo Fonseca. Vamos con el último tiro al blanco, Carlos. Bueno, sí, a mí me parece que aquí hay un tema también importante. Hoy también, dentro del movimiento de la política, don Rolando Araya en un programa de radio dijo algo que ha pasado medio desapercibido, pero que nosotros no podemos pasar desapercibido. Dice don Rolando Araya que a él lo fue a buscar don Víctor Morales Zapata y don Melvin Jiménez para darle la adhesión a Johnny Araya durante el proceso electoral pasado. ¿Cómo es que decía aquel señor? Ah, caray. Ah, caray. Eso fue para mí una sorpresa, así que cómo se menean las cosas, ¿verdad? Probablemente fue antes de que don Luis Guillermo fuera ya candidato en la segunda ronda, sin duda alguna, pero que se movieron hacia un lado y hacia otro, ahí está. Entonces, de ahí nada más, don Víctor Morales y don Melvin Jiménez como que saben jugar, ¿verdad? Se dan cuenta porque llama a la hora que Ortiga.
Dice don Otón Solís que esto se llama la hormiga que pica. Es el nombre que nos puso hace, no sé, un montón de años. Entonces, de vez en cuando sí resulta hortigosito. Cerramos tiro al blanco, nos vamos de inmediato con la buena nota y luego con el fuego cruzado de esta noche. Ya volvemos. Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos. Bueno, felicito a don Rolando González por su decisión de volver a retomar La Hora que Ortiga, un programa radiofónico extraordinario que realmente ponía a los políticos, a todos los políticos, de todos los partidos políticos y especialmente a la gente con responsabilidad gubernamental, los ponía a ortigar con sus comentarios, siempre muy puntuales, señalando lo que andaba bien y mal en la administración pública. Y me parece que don Rolando González tiene una gran cantidad de virtudes que le hacen acreedor de ser un líder en la formación de opinión en este programa. Estoy segurísimo que le va a ir muy bien. Le deseo de todo corazón mucho éxito a mi colega diputado don Rolando González. Soy Otto Guevara, jefe de bancada del Partido Movimiento Libertario. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, La Hora que Ortiga, el espacio de opinión y análisis sobre el acontecer social y político nacional, por Monumental. Monumental. Buena nota. Es momento de las noticias positivas. La buena nota de hoy es inusual. Este es un programa con un corte acentuadamente político. Pero hoy celebramos que casi la mitad de la cosecha de café de Costa Rica se está colocando en los mercados internacionales a precios muy ventajosos, por calidad, por consistencia, por valor agregado, por refinamiento en tecnología y en armonía con el ambiente. Eso muestra que nuestro campesinado sigue siendo extremadamente talentoso y valioso y que alcanza sus metas. Ocurre en café, ocurre en banano, ocurre en piña, ocurre en verduras, ocurre en hortalizas, ocurre. Eso es parte de las cosas buenas y lindas que tiene este país. Esta es la buena nota de hoy, los buenos resultados que está obteniendo el café en el mercado internacional. Esto fue Buena Nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones. Marco Vinicio Redondo Quiroz, diputado del PAC. En realidad deseo estimular a don Rolando González con su retorno al proyecto de La Hora que Ortiga. Creo que es un proyecto de opinión que valdrá la pena volverlo a tener en el aire y ojalá le salga todo muy bien y que sea para beneficio de toda la comunidad nacional. Mi nombre es Mario Redondo, jefe de fracción del Partido Alianza Demócrata Cristiana. Un saludo a los amigos de La Hora que Ortiga, muy contento de su regreso al dial, de su funcionamiento. Esperamos escucharlos como siempre, ortigando y creando opinión alrededor de los grandes temas nacionales. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, La Hora que Ortiga, el espacio de opinión y análisis sobre el acontecer social y político nacional, por Monumental. Monumental. Fuego Cruzado, la entrevista con la opinión. Volvemos, amigas y amigos, a La Hora que Ortiga, Radio Monumental 93.5, CR Canal 2, en Twitter, La Ortiga CR, en Facebook, La Hora que Ortiga, y desde luego, por teléfono 905-222-0000. Manuel Mora Valverde, Eduardo Mora Valverde, José Merino del Río, referentes indiscutibles de una visión, de un ideario, de una actitud ante
los asuntos del Estado, los asuntos del país, los asuntos de nuestra sociedad y muy especialmente los sectores más desposeídos. Hoy nos honra con su presencia Patricia Mora Castellanos, diputada, presidenta del Frente Amplio y sin duda alguna portaestandarte de la antorcha que levantaron y mantuvieron en alto los hombres de la estirpe que he mencionado. Hoy vamos a hablar con ella de los temas que ustedes quieran, pero le pedimos y nos aceptó que viniera a hablar sobre 10 años del Frente Amplio. 10 años de un partido nuevo, de un partido de izquierda y de un partido que estuvo cerca de alcanzar un rotundo éxito en la elección presidencial y que indudablemente alcanzó un absoluto éxito en materia legislativa. Buenas noches, bienvenida, doña Patricia. Muy buenas noches, don Rolando y don Carlos, encantada de estar aquí. No, Patricia, Rolando decía algo que es absolutamente válido. La campaña pasada se sorprendió con la participación del Frente Amplio, se asustaron sectores, se movieron grupos, fueron los protagonistas de ese proceso, independientemente del resultado final. Sin duda alguna el Frente Amplio fue protagonista. Eso es un esfuerzo de 10 años como Frente Amplio. Uno podría hacer un análisis de esfuerzos anteriores, pero esos 10 años, doña Patricia, ¿cómo interpreta usted que se haya presentado ese fenómeno que se dio en la última campaña electoral? Bueno, a propósito precisamente de la conmemoración de este aniversario, de este 10º aniversario, y estando a las puertas el Frente Amplio de iniciar un proceso de reflexión colectiva en nuestro segundo congreso ideológico. El primero lo hicimos hace 4 años, todavía en vida de José Merino, nuestro fundador. Hemos quizás llegado a la conclusión de que nuestro cambio, y lo hemos comentado en otros espacios, además de haber sido obviamente un cambio en cantidad, eso creo que la ciudadanía lo tiene muy claro. Pasamos de un diputado a tener una fracción de 9 y además hubo un momento de la campaña electoral en donde la expectativa de votos fue aún mayor. Luego nosotros recibimos una campaña en donde no se dijeron verdades sobre nosotros, y a pesar de eso creemos que ese crecimiento cuantitativo se ha traducido también en esta última campaña electoral en un crecimiento de calidad. Nosotros hoy, don Carlos, somos un partido distinto. No le diría yo a usted que del que éramos hace 10 años, obviamente que sí, ni del que éramos hace 4, cuando participamos en el último proceso electoral y elegimos como diputado a José María Villalta. No, yo le diría que nosotros hoy somos un partido distinto al que éramos hace 1 año o hace 10 meses. ¿Por qué? Porque nos hemos constituido en la tercera fuerza política de este país. Creemos que estamos en un momento de adultez política. Creemos que efectivamente hoy sí podemos hablar. Siempre nos hemos llamado Frente Amplio, pero quizás no éramos tan amplios. Quizás era fundamentalmente alguna sensibilidad, quizás la sensibilidad fundadora la que privaba. Hoy el Frente Amplio es la casa común de diversas sensibilidades políticas, de diversas corrientes políticas. Usted vea la fracción que tenemos, es una fracción, curiosamente, el partido que fue acusado de más o menos encarnar a Satanás en las elecciones, es la única fracción que tiene entre sus miembros a 2 sacerdotes de la Iglesia Católica,
representantes de esa llamada teología de la liberación. Tenemos dentro de la fracción ambientalistas, tenemos sindicalistas, tenemos gente ligada a la promoción de la cultura, tenemos socialistas de raíz. Y en el caso mío, yo, como don Rolando lo decía al inicio, provengo de las filas del Partido Comunista, el partido que fundó Manuel Mora Valverde, y me considero heredera de esas banderas. Son unas banderas más dentro de muchas que hoy ondean en el Frente Amplio. No, Patricia, en ese escenario, lo que también se dice en los corrillos es que usted está manejando la Asamblea Legislativa, que se pusieron de acuerdo con el Partido Acción Ciudadana, que el Partido Acción Ciudadana negoció con el PUS puestos, como usted no negoció puestos, aunque aquí mandan a decir que el embajador en Venezuela es del Frente Amplio, un reconocido dirigente del Frente Amplio. Yo no lo conozco. Yo soy la presidenta del partido y no conozco al señor que va a ir a Venezuela. Yo tampoco sé quién es, pero, pero aquí lo dicen. Pero que ustedes lo que negociaron fueron los temas. Y entonces cuando uno ve en la Asamblea Legislativa que muchos de los temas de agenda son o del gobierno anterior o de José María Villalta. ¿Es así? ¿Negociaron eso? Dios lo oyera a usted, don Carlos. Dios lo oyera en el sentido de que los temas del Parlamento hoy son los nuestros. Estaríamos mejor. ¿Ok? Estaríamos mejor. Efectivamente, en lo que sí tiene razón usted, es que cuando entramos en conversaciones en los días anteriores al 1 de mayo, con el interés de que fuera el Partido Acción Ciudadana el que tuviera el directorio parlamentario, lo que pusimos sobre la mesa fue únicamente nuestra agenda parlamentaria. Dijimos, nosotros vamos a dar los 9 votos si ustedes se comprometen a esto. Voy a ponerle, como usted me dice, que hay gente que dice que no, estamos cogobernando. El primer compromiso que don Luis Guillermo Solís adquirió con nosotros fue el levantamiento de 3 vetos: el de la reforma procesal laboral, el de la ley del fotocopiado y el de las consultas a las comunidades en asuntos ambientales. Yo quisiera que alguno de los radioescuchas me dijera cuál de esos 3 vetos hemos conseguido, ya que estamos cogobernando, que se levante. Lo único que se ha discutido hasta el momento es sobre el procesal laboral, y terminó el partido de gobierno efectivamente retrasando o diciendo que estará supeditado ese compromiso que don Luis Guillermo adquirió con nosotros, estará supeditado a que un proyecto nuevo que está en la corriente parlamentaria, o que realmente don Rolando me corregirá, yo no sé si se dice que ya está en la corriente parlamentaria, bueno, un proyecto que va a estar y que es consensuado con el Partido Unidad Social Cristiana, será, si eso se aprueba, que él levante el veto para que estas dos cosas se complementen. Si no lo levanta. Si no lo levanta, nosotros tendremos la obligación de reclamárselo públicamente, porque estaría incumpliendo un compromiso de honor con nosotros. Dice Marco Benicio Abarca: se abren las apuestas, se abrió el ring político de Costa Rica entre el diputado y papá del PAC y el presidente de la República, y lo de Fernando Martínez, nombramiento en la Asamblea Legislativa, más cáscara que un saco de maní. Y José Rafael Flores Alvarado: un saludo cordial a la gran luchadora social Patricia Mora Castellanos. Eso es Facebook. Muchas gracias, don José Rafael. No, Patricia, fuera de ese tema específico, otra gente dice que es que el gobierno está un poco como sosteniendo hablar del veto hasta que no se vote el presupuesto, porque aquí, digamos, la gente habla de todo, ¿verdad? ¿Cuál es su percepción de estos meses de gobierno? Desde la perspectiva del accionar del gobierno, o sea, hay una gran incertidumbre en el país de los mensajes que se dan, del conflicto Solís-Solís, desde la perspectiva Frente Amplio. ¿Cómo está viendo el Frente Amplio la situación del gobierno? A ver, yo
diría ya a estas alturas, don Carlos, que a ratos lo que vemos es un caminar errático, ¿verdad? Uno no tiene exacta seguridad de ese último caso que la prensa nos informa hoy sobre esas 2 cartas en 2 sentidos distintos sobre lo de APM Terminals, y el sindicato debe efectivamente diciendo, bueno, ¿y aquí a qué nos atenemos? Usted se da cuenta que la impresión que deja es que el Partido Acción Ciudadana es como un campo en donde hay fuerzas que empujan en sentidos contrarios, ¿verdad? Deja la impresión de un partido poco cohesionado. En el Parlamento uno no ve a una fracción de 13 integrantes votando juntos. Ya es una dificultad para don Luis Guillermo gobernar con una fracción tan pequeña. Pero si encima no es una fracción cohesionada, pues es doblemente preocupante. Para nosotros, digamos que el accionar del actual gobierno, don Carlos, nos crea incertidumbre, no nos deja satisfechos. Nosotros pensábamos que efectivamente había que darle, y seguimos en ese talante de darle un espacio. Han sido 3 décadas largas de gobiernos que han debilitado nuestro Estado social, y creo que han debilitado además el tejido social de este país. Un país en donde crece la desigualdad social es un país en donde el tejido social se está debilitando. Eso es claro. Es ese el país que se ha encontrado Luis Guillermo Solís. Pero sin embargo creemos que le ha faltado firmeza a la hora de dar los pasos. Creemos que nosotros hemos hecho una oposición leal. Nosotros sabemos de lealtades que nadie tuvo con nosotros durante la campaña electoral. Nosotros la tenemos, no nos estamos yendo de frente contra el gobierno, pero nos encontrará en la acera de enfrente en el momento en que tome medidas que nosotros consideremos que violentan las políticas tendientes a aumentar el bienestar de la población. Hasta el momento no ha pasado eso. Hasta el momento no nos ha tenido exactamente en la mesa de enfrente como puede haber tenido a don Rolando González. No ha sido esa nuestra gestión. Sin embargo, hemos apoyado no solo en el plano parlamentario, en general en la gestión del Ejecutivo. Hemos apoyado algunas medidas que consideramos que efectivamente son muestra de la intención de implementar una nueva manera de hacer política, y hemos adversado de frente todo lo que hemos considerado que está violentando lo que ese mismo gobierno prometió en la campaña electoral. Doña Patricia, a José Merino le tocó abrir trinchera para forjar esta criatura política que ahora se llama Frente Amplio. José María Villalta fue el llanero solitario y emerge con una voz joven, fresca, novedosa, y construyen una realidad con una integración parlamentaria no solo numerosa, sino notablemente disciplinada en lo ideológico, en lo actitudinal, en los votos. ¿Qué espera Patricia Mora del Frente Amplio para los próximos años, sabiendo que hay una parada intermedia en el 2016 y después una elección nacional en el 2018? Don Rolando, nosotros estamos, como mencionaba, nosotros somos un partido ideológico, no somos una plataforma electoral. Ahora estamos dedicados efectivamente a realizar talleres en todo el país, en donde estamos haciendo un esfuerzo de reflexión colectiva por redefinirnos. A ver, nosotros hemos dicho y lo dijimos en la campaña electoral que queremos un socialismo a la tica. ¿Qué es un socialismo a la tica en el siglo XXI? Vamos a redefinirlo. Nosotros nos llamamos un partido ecosocialista.
¿Qué significa hoy en el siglo XXI, teniendo en nuestra fracción parlamentaria a 2 destacados ambientalistas? ¿Qué medidas concretas tenemos nosotros que tomar para efectivamente, alrededor de esas grandes definiciones, lograr aglutinar? Porque nosotros tenemos claridad, don Rolando y don Carlos, de que para cambiar este país se necesita la conformación de un bloque popular antineoliberal. Nosotros solos ni queremos ni podemos hacerlo. Y para eso es precisamente que estamos en un esfuerzo de abrir las puertas del Frente Amplio, de abrirlas aún más, las puertas del Frente Amplio, de saber que esa fracción parlamentaria que usted califica de disciplinada, lo que la distingue es que los 9 integrantes compartimos un mínimo de ideario político. Tenemos muchísimas divergencias, pero nos hemos puesto de acuerdo en lo mínimo, y en eso mínimo vamos a dar la lucha estos 4 años. Tenemos a muy corto plazo unas elecciones municipales en las que creemos que vamos a lograr posicionarnos en muchísimas de las municipalidades de este país. ¿Van en alianza con partidos o van ya en muchos de los cantones estamos nosotros, a nosotros no nos son extrañas las coaliciones. Nosotros en las elecciones municipales pasadas formamos parte de 17 coaliciones cantonales distintas. De nuestros 9 diputados, 3 de ellos, Edgardo Araya en Alajuela, Ligia Fallas en San Ramón y José Ramírez en Barba de Heredia, eran regidores hasta el 30 de abril. En San Carlos. En San Carlos, perdón. Edgardo Araya en San Carlos y Ligia en Alajuela, en San Ramón, formaban parte de coaliciones de las que formaba parte nuestro partido. Obviamente esto hoy pues tiene un mejor ambiente. Hay mucho partido cantonal, el último en Desamparados ayer, que nos busca para hacer alianzas con nosotros, y sabemos que después de obtener éxito electoral en las elecciones municipales y de alcaldes, nosotros nos estaremos, y cuando la población, la ciudadanía costarricense, más allá de esos ciudadanos y de esas ciudadanas que hicieron posible que nosotros tengamos hoy 9 diputados, a pesar de una campaña feroz en contra nuestra que hubo en la última jornada de la campaña electoral, y repito, en la que aguantamos el vendaval absolutamente solos. No hubo una sola fuerza política que nos diera su apoyo. Nosotros creemos que cuando la ciudadanía nos vea trabajar en las municipalidades, esa resistencia a pensar que vamos a traer a Satanás a la tierra y que somos unos comunistas recalcitrantes, eso no es cierto, don Carlos. La tendencia, la sensibilidad comunista dentro del Frente Amplio, hoy yo le puedo decir, no es ni siquiera la mayoritaria dentro del Frente Amplio. Vea usted, repito de nuevo, el ejemplo de la fracción. En ese tema, doña Patricia, uno de los temas que siempre, y le voy a hacer una pregunta, yo diría difícil. ¿Sí? Manuel Mora, su padre, en los momentos más críticos, digamos, de los conflictos políticos de los años 40, se le cuestionaba por qué era un brazo del comunismo internacional, y Manuel Mora llegó y dijo: yo soy comunista costarricense, y lo demostró. Eso es un tema que la historia lo da. Ahora se dice que ustedes representan una estrategia internacional latinoamericana, de que hay, la gente dice, hay fondos de Venezuela, que hay fondos de Ecuador, todas esas cosas que se dicen en la calle. ¿Es el Frente Amplio el brazo armado de una estrategia latinoamericana llamada ALBA, llamada estas nuevas democracias populares, o es el Frente Amplio, como dice usted, además de ser un conglomerado de sectores,
sectores que piensan, plantean y lo hacen con una estrategia de desarrollo costarricense. Bueno, le pongo ahí dos elementos más de Micael Cael. Socialismo a la tica es nacionalizar, pregunta, y cómo debe competir Costa Rica en el tema muellero cuando vienen dos canales, uno del sur y uno del norte. Bueno, primero con lo de don Carlos, yo acepto lo de brazo armado, efectivamente no, porque no tenemos ni una navajilla de afeitar, así que lo de armado no va. Y brazo no somos de nadie más que de la ciudadanía costarricense y sobre todo de los sectores más desprotegidos. Nosotros somos brazo de las obreras de las piñeras a quienes no se les paga el salario mínimo. Somos brazo de los compañeros afectados por el Nemagón que siguen haciendo fila en el INS o en el Parlamento debajo del agua para que se les reconozca una miseria de indemnización porque quedaron estériles. De los estudiantes, por eso queremos que se levante el veto para que no vayan a parar a la cárcel aquellos que fotocopien textos de estudio. De ellos somos brazo, pero de fuerzas internacionales no lo fue ni el Partido Comunista, en el que milité toda mi vida, ni menos aún el Frente Amplio. Ligámenes internacionales, obviamente don Rolando le podría dar fe de que hace 2 días lo que estuvimos denunciando desde el Parlamento, lo hice yo personalmente, fue esa masacre brutal de 43 jóvenes, pobres, morenos, de los que en México no importan, a los que a nadie les importan esos jóvenes en México. Es decir, nosotros somos eso, somos una fuerza nacional muy arraigada en el país y que sí se siente solidaria con los procesos progresistas de América Latina y con las fuerzas progresistas de cualquier país del mundo y sobre todo pues de nuestros hermanos latinoamericanos, como en este caso los mexicanos. 905-222-0000, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Ustedes saben que a ratos uno hace un ejercicio como este y se va en la conversación. Y cuando hice la pregunta sobre el socialismo a la tica y los referentes, pensé que cuando era todavía chiquillo me iba a la esquina del Parque Central de Alajuela a oír los discursos de Manuel Mora. Y en mi casa eso era escalofriante, porque como un chiquillo que estaba formado en una textura católica iba a escuchar al líder comunista. Y para mí era de babear escuchar aquella sabiduría y el patriotismo de Manuel Mora. Entonces, cuando oigo a Patricia, hago un traslado a momentos de esos vívidos. Y algo parecido me pasó con José Merino, con quien tenía una enorme distancia porque no había llegado a profundizar en su pensamiento, y en los 4 años que él fue diputado la última vez y yo trabajaba con Francisco Antonio Pacheco, conocí el caballero, el hombre de pensamiento profundo y riguroso. Todo esto a propósito de la pregunta que sigue. Hablamos de un patriarca, hablamos de un fundador y hablamos de una figura emergente. ¿Volverá José María Villalta como candidato? ¿Seguirá José María Villalta invisible? ¿Lo están protegiendo? ¿O realmente es la cobertura concomitante con el hecho de ser padre nuevamente? De eso hay muchísimo, ¿verdad? José María es un joven del siglo XXI que comparte totalmente con su compañera el cuidado de sus 2 hijos. Y esto le quita tiempo. Oculto no está. José María se reúne 2 veces a la semana con la fracción nuestra, el día lunes todo el día, y asiste junto conmigo como asesor externo a esa comisión mixta de reformas políticas que se ha instalado en nuestro Parlamento, que si será él nuestro próximo candidato, si la pregunta es de carácter personal, yo le diría ojalá. Considero
que José María Villalta es un magnífico candidato, es un hombre joven, brillante, de una rectitud moral a prueba de bomba. Hay muchas cosas que él y yo no compartimos. Él viene de otras raíces ideológicas, sin embargo creo que existe un enorme respeto entre nosotros y yo confío en él a ojos cerrados, como creo que lo hace nuestra militancia toda y una enorme cantidad de ciudadanos que nos favorecieron con el voto para él como presidente de la República. Tenemos 2 llamadas, con ellas cerramos el capítulo de llamadas, estamos ya en la recta final. Buenas noches, ¿quién nos llama y qué plantea? Buenas noches, mis queridos compatriotas. Yo quiero hacerles una pregunta con todo respeto. ¿Quién nos habla? Don Gonzalo Mora. Adelante, por favor. Don Rolando, la pregunta es para los tres. En primer lugar, quiero decirle a doña Patricia que yo estoy de acuerdo con ella en todo lo que ella dice. Si realmente el partido está siendo un comunismo totalmente criollo, y que si don José María Villalta se tirara a la presidencia en las próximas elecciones, el primero que va y le pone el voto soy yo. En otro punto de lo que yo les quería preguntar, y tengo dudas desde hace muchos años porque soy un viejo de 60 años, yo quiero preguntarles a ustedes, con la infraestructura vial de nuestro país, que ha sido lo más pésimo que ha existido en todo Centroamérica, ¿qué es lo que hacen con los impuestos que cobran en los peajes? ¿Qué es lo que hacen con los impuestos que cobran en la gasolina? ¿Y qué es lo que hacen con los impuestos que cobran en los marchamos? Quiero saber qué hacen con esas plata, si es para reparar carreteras y tenemos... Muchas gracias, don Gonzalo, por su llamada. La siguiente y terminamos con las llamadas. ¿Quién nos habla? ¿Aló? Buenas, sí, para participar en el programa de don Rolando. Sí, ¿cuál es su nombre? Gerardo Alpizar. Adelante, don Gerardo. Gracias, don Rolando. Un saludo para don Carlos y para doña Patricia, por supuesto. Escuchando a doña Patricia hablar sobre la campaña política, ellos tuvieron un eslogan que creo que era la campaña del miedo, la campaña del terror. Viendo últimamente algunas actuaciones de algunos diputados del Frente Amplio, donde se van a celebrar con los sandinistas allá en un congreso, que hay otro que es sacerdote, que tiene una foto del presidente Chávez ahí en su oficina, entonces le nace una interrogante a uno, ¿verdad? Si de verdad no develan su ideología política, o si este señor fue que se soltó un tornillo, porque anda con ideas separatistas y de independizar Guanacaste y todo. Muchísimas gracias por su llamada. Estamos ya... Yo nada más le agrego, doña Patricia, muy rápido, los próximos 10 años, ¿cómo se sentiría satisfecha Patricia Mora de su función legislativa? ¿Qué es lo que en 2 o 3 temas podría sacar el Frente Amplio y Patricia Mora específicamente de su paso legislativo, y cómo ve el Frente Amplio en 10 años? De mi paso legislativo, yo quisiera, porque es ahí donde he puesto la atención, conseguir la aprobación de proyectos de ley que fortalezcan y nos ayuden a recuperar nuestra seguridad social. Si Costa Rica ha tenido un rostro distinto al del resto de los países centroamericanos, es, entre otras cosas, porque ha contado con un sistema de seguridad social ejemplar en el mundo. Y en el otro terreno en el que yo tengo una enorme intención de empujar iniciativas parlamentarias es en el de la recuperación y el remozamiento de nuestro Código de Trabajo. El Código de Trabajo fue la conquista de este país en la década de los 40 del siglo pasado. Es un código ya viejo, tiene 71 años, es un código que hay que remozarlo y es un código que hay que obligar a que se respete. Aquí, sobre todo en la empresa privada, don Carlos, el Código de Trabajo lo tiran en el cajón de la basura. Aquí no se pagan salarios mínimos, aquí no se respetan la jornada laboral. Estamos ante una situación muy grave. Yo creo que
que si nosotros conseguimos en esos dos terrenos y en el de conseguir que nos aprueben nuestro proyecto sobre un salario mínimo vital que hemos llamado, que le garantice al trabajador una vida digna, nosotros estaríamos dando un aporte, y en los próximos 10 años pues yo veo al Frente Amplio gobernando este país con la compañía de amplísimos sectores de la sociedad con los cuales estoy segura coincidiremos en lo fundamental. Muchísimas gracias a doña Patricia Mora Castellanos, presidenta del Frente Amplio. Una conversación muy interesante, muy llena de contenido, de sentimiento y de historia y futuro. Gracias, amigas, amigos, que la pasen muy bien. Cristian Aguilera, Marco Ramírez, Rigo González, Mila Cuesta, Rodolfo Chacón, Carlos Roberts y Rolando González. Les decimos feliz fin de semana. Nos encontramos el próximo lunes a las 9:30 de la noche en este mismo canal y emisora. Mañana. Es viernes. Ah, perdón, ya yo me estaba comiendo el viernes. Bueno, una ortigadita por dejar pendiente el viernes. Nos encontramos mañana a la misma hora. Buenas noches. Esto fue Fuego Cruzado.